Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente transmitiendo en vivo en este espacio de los miércoles, 16:30 horas, desde la página de Facebook del CIAM Hofesh, el Centro Integral para Personas Mayores de AMIA, Café Literario. Mi nombre es Adriana y un placer nuevamente estar acá con ustedes. Como siempre comenzamos este ratito para charlar sobre libros, sobre letras, contarnos historias, dedicarnos a un autor, a un movimiento, a una época, bueno, todo lo que gira alrededor de esta pasión que es la literatura. Y tenemos una costumbre, siempre en el comienzo de la transmisión en vivo, es saludar a las primeras personas que se conectan y por supuesto también a las personas que luego disfrutan de este y otros contenidos a través de la línea de la lista de difusión de WhatsApp, y también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Siam Hofesh, Personas Mayores AMIA. Esto ya es una rutina, se repite, pero la idea es, bueno, instalar estas páginas, estos canales, que sabemos que hay gente que nos sigue de distintos lugares, incluso no solamente en la Argentina. Así que bueno, un placer. En Buenos Aires, muchísimo calor. Hola Marta, primera persona conectada, al menos que me saluda, ¿eh? No es la única, pero es la que está escribiendo en el chat. Así que muy bienvenida a este cafecito literario del 7 de febrero 2024. Y tengo dos cosas. Una, bueno, para ir desarrollando, que ya empezamos un poco a plantear la temática el viernes pasado en el taller presencial. De paso, ya que estamos, las y los invito a quienes, bueno, ya estén inscritos en el CIAM, a que puedan disfrutar de muchísimos talleres, y yo particularmente todos los viernes de 10 a 12 menos cuarto de la mañana hacemos taller literario, que tiene un formato obviamente distinto porque es presencial, donde muchas veces temas que planteo acá los trabajamos en lo presencial y al revés también, ¿sí? Siempre hay un eje conductor que nos va llevando a lo largo del año, y empezamos a plantear, les decía, el viernes pasado, algo que, bueno, que viene dando que hablar desde hace tiempo, no es una novedad, pero en los últimos años ha vuelto a tener relevancia, que es la escritura del yo, la llamada escritura del yo. En su momento se llamó autobiografía, pero bueno, después vamos a ver si es lo mismo, si es parecido. La autoficción, también algunos lo llaman. Quizás la escritura del yo es la con mayor amplitud, que abarca distintas expresiones, ¿sí? De la palabra escrita. Saludo también a Graciela. Hola Graciela, ¿cómo estás? Un placer nuevamente estar acá con ustedes. Eso por un lado. Ya planteamos algunas cosas el viernes, voy a retomar algunas para compartir en este ratito que estamos juntas. Eh, Quería comentarles algo cortito, quizás lo vieron, yo lo encontré en Facebook, eh, que la RAE, ¿sí? La Real Academia Española, lanza, esto es del 28 de enero, ¿sí? Lanza su biblioteca digital con miles de libros gratis, ¿sí? Atención, la Real Academia Española, que muchas veces en este espacio hemos sido bastante críticos con esta institución, nada. Algo súper interesante, la biblioteca digital se puede acceder desde cualquier dispositivo, un celular, de una tablet, de una computadora. Es gratuita, ¿sí? Por eso lo estoy compartiendo, ¿sí? Trato siempre de que mis recomendaciones sean gratuitas, que el contenido sea abierto, sea gratuito. Entré a la página, hice un recorrido rapidito y la verdad que está buena, está interesante. Voy a ir profundizando para poder decirles algo más, y ojalá pueda compartir en los próximos cafecitos algo directo de la página. Yo ya tenía pensado otra cosa para hoy, pero bueno, me gusta también contarles novedades, así que si lo buscan, Biblioteca Digital RAE, y les va a aparecer.
Yo de todas maneras, mañana les voy a mandar en próximas horas el link para quien quiera entrar directamente. No hace falta suscribirse, no hace falta, o sea, es muy accesible, así que bueno, vale la pena chusmear un poquito y bueno, tiene más de 4.800 obras de alta relevancia. El proceso de digitalización, que hemos tocado este tema, lo importante cuando la tecnología se pone, digamos, en función de la literatura, ¿no? Comienza el proceso de digitalización en junio del 2021 a cargo de la Fundación María Cristina Massabé Peterson, bueno, en colaboración con la Fundación ProRae. No requiere registro y en la portada está el buscador, o sea que buscas ahí en la lupita del sitio y ya podés buscar el libro. Vale la pena recorrer la página, seguramente lo vamos a hacer en algún otro espacio, pero bueno, me gustaba ahora, gracias por el dato, dice Graciela, no, según te, chusmeá, Graciela, después también cuéntenme qué les pareció, si resultó fácil realmente o no. Si escuchan un teléfono que está sonando, bueno, estoy en la oficina, es un vivo, me olvidé de bajarle el sonido, perdón, ahí está. Estuve un poco de un lado para el otro. Eh, Vale la pena entonces intentarlo, probarlo y que ustedes también me comenten, ¿sí? Hola Jaime, Ruli, dice hola Adriana, abrazos desde las sierras cordobesas, Ruli, Norma. Por favor, que sopla un aire más fresquito que acá seguramente, más verde, qué lindo. Qué lindo, me alegro mucho de saber que están allá y que estén escuchándome en vivo, en este horario, en pleno verano, la verdad, una caricia al corazón. Muchas gracias. Luisa también, Luisa Fardiar, dice buenas tardes Adriana, interesante tu información, gracias. Bueno, un placer, un placer. Yo cuando encuentro estas cosas siempre las pienso para este espacio porque bueno, me parece que es eso, ¿no? La red es eso, y somos una red, entonces está bueno, ustedes muchas veces me dan muchos datos a mí, he hecho talleres enteros, más de uno, gracias a los aportes de ustedes y saben que es así, así que bueno, ¿qué menos puedo hacer yo que cuando encuentro algo compartirlo? Y bueno, y me interesan sus devoluciones también. Volviendo un poquito al tema central, digamos, del cafecito de hoy, que hoy tiro, digamos, las primeras letras y la idea es ir poniéndonos en tema y bastante para compartir en relación a este género, ¿sí? Que en su momento, bueno, no se lo consideró tal, como suele pasar con muchos géneros literarios, también pasa en el cine, que bueno, hay ciertos géneros que cuesta un poco más clasificarlos, o sea, ciertos contenidos que cuesta más clasificarlos y que también tiene que ver con un aire de época, ¿no? Con esta modernidad tardía o posmodernidad, de acuerdo a distintos intelectuales y pensadores que, bueno, no todos coinciden en ponerle el mismo nombre, pero lo cierto que hay una característica de la época que vivimos que es la hibridación. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? De tomar elementos de distintos géneros y jugar con esos elementos. Por supuesto con distintos resultados, los hubo fantásticos, los hubo no tanto, pero lo cierto es que esto ya lo hemos naturalizado. Entonces, el ejemplo concreto y muy, muy claro, me parece, es el del documental, ¿no? Que pasa, bueno, está pasando mucho en series, en cine, esta idea de poder registrar elementos documentales, pero plantear una plataforma, digamos, ficcional, ¿sí? Para que tenga gancho, para llegar a mayor cantidad de gente, que a lo mejor desde el documental no le interesa y planteas una historia, no sé, romántica, en un contexto donde te vas a nutrir de material de archivo, pero la historia, la ficción, te sirve para que sea más llevadero muchas veces, para que tenga, digamos, esa historia que a veces es necesaria para poder
tratar ciertas temáticas. Así que ahí tenés un ejemplo de hibridación que estamos permanentemente consumiendo como bienes culturales, ¿no? Y en un momento a veces no sabés, y al revés también, ficciones que son ficciones que tienen ciertas características del formato documental. Y que entonces vos decís, pero esto es verdad o no es verdad, ¿no? A veces genera incomodidad, genera incertidumbre, hasta que, bueno, vos te tenés que documentar y buscar si esto que estás por ver, esta película que estás por ver, es un documental o es una ficción o es un mix. Hay algo que hoy nos demanda esta modalidad, que antes tal vez no, que es informarnos como consumidores, como usuarios, como personas que nos gusta el arte, ¿no? El cine específicamente, la literatura. A veces es necesario informarse antes de, que quizás antes era solamente la recomendación del boca a boca, hoy también está, por supuesto, y no falla, y yo sigo creyendo que si la persona que te lo recomienda te conoce, y creo que sigue siendo en el ranking la mejor para mí de los aportes, pero hoy tenés la posibilidad de hacer una pequeña investigación, cualquiera la tiene que tenga internet, ¿no? Donde de repente podés saber cómo se hizo esa película y ahí te vas a enterar, ¿sí? ¿Quién la hizo? Si hay elementos documentales o no. Digamos que la posibilidad de ir a ver algo sin saber nada de lo que voy a ir a ver, salvo que lo elija, que decida, quiero sorprenderme, ¿no? Entonces voy y no averiguo nada, que también es una manera, puede, ¿por qué no? Pero también tenés la otra, ¿no? Es muy difícil que alguien se sorprenda en este sentido, ¿no? Que nadie puede sentirse engañado y decir, ah, bueno, me dijeron que era un documental y en realidad no lo era, ¿no? Porque, bueno, si investigás un poquito, esa información podés tenerla, ¿no? Todo este, digamos, prólogo, intro que estoy haciendo, tiene que ver un poco para poder meternos en tema y aceptar algunas formas que no están acabadas, que no son blanco y negro. Vamos a tener que navegar en géneros que no están tan definidos. La escritura del yo lo podemos considerar en parte esto, ¿no? Donde va a haber una parte ficcional, pero va a haber otros elementos que claramente tienen que ver con una narrativa que a veces está en primera persona, pero otras veces no, y sin embargo sigue siendo la escritura del yo. Hay distintas opiniones, por supuesto, cuando uno empieza a buscar un poco un tema, te encontrás con que, bueno, hay distintas opiniones. Después hay estudios hechos que no son opiniones y que, bueno, que hay acuerdos teóricos donde, bueno, hay ciertas características que se van a dar, ¿no? En la escritura del yo va a tener que ver, por supuesto, como bien lo dice la frase, va a haber elementos biográficos. Va a haber algo que es muy importante, que es la memoria, ¿no? El concepto de memoria. ¿Qué entendemos por memoria? ¿Qué entendemos por los recuerdos? Esta idea de hasta qué punto se puede hablar del pasado y si el hecho de recordar el pasado no es en sí mismo ya una recreación, porque ese momento vivido nunca se puede recuperar, ¿no? Siempre hay una narrativa, siempre hay una construcción, sin caer en una forma deliberada de mentira, ¿no? Entonces ahí también cuesta a veces un poco, lo veníamos trabajando el viernes, lo traigo de nuevo, porque me parece que ahí tenemos tal vez un obstáculo y también un punto interesante.
me parece, como para dejarlo ahí y ya vamos a volver, no se preocupen que vamos a volver sobre ese punto. Buscando algunas notas que pudieran ilustrar un poco esto y que no sea muy teórico, ¿no? Pero me parecía que valía la pena en el cafecito de hoy ir ya pensando algunas cuestiones y preguntarnos algunas cuestiones, ¿no? ¿Qué tiene que ver la identidad, ¿no? Esa construcción también tan compleja. ¿Qué posición puede tener la persona cuando narra sobre sí? ¿Solamente está narrando su historia o también puede dar cuenta de inquietudes de determinada época, de un contexto social, aunque esté hablando de sí misma, en singular? ¿Empieza y termina ahí o simultáneamente me va a ilustrar sobre determinado contexto social? Acá dice Marta Rosso, esas novelas basadas en hechos reales ficcionadas también se apoyan con filmaciones sobre si los lugares existen en verdad por gente que viaja al lugar y lo suben a YouTube. Bueno, esta búsqueda de la verdad, ¿no? Hoy somos consumidores, me parece, mucho más exigentes y mucho más incrédulos. Uno puede ver pros y contras en esa actitud. Uno puede decir, bueno, no hay nada como entregarse a ir a ver una película o mirar un cuadro o recorrer una escultura o escuchar una pieza musical o leer una novela, sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de cuestionamiento. Me dejo llevar en este viaje que me propone el artista o la artista. Otro, y me parece que no sé hasta qué punto podemos elegir esa forma, hoy, y cuando digo hoy, ¿no? Es figuradamente, desde hace bastante tiempo, tenemos una educación como consumidores de productos culturales mucho más exigente, ¿sí? Entonces, y mucho más incrédula, repito, porque ya sabemos, conocemos un poco más las técnicas, conocemos un poco más el backstage, ¿sí? El otro día tuve oportunidad, hace unas semanas, de ver un cortometraje que hablaba sobre los hermanos Lumière, uno de los primeros en crear el cine, lo que hoy conocemos como el cine, y las primeras personas, lo habrán visto porque es bastante conocido, las primeras personas que asistían a ese encuentro y ver por primera vez una fotografía en movimiento, perdón, en un momento, y es bastante, se ha usado mucho en el cine, hay un primer plano donde un tren, una locomotora, se acerca al público. Y en ese momento, las expresiones de terror de muchas personas que estaban ahí, claro, era la primera vez que veían, ¿sí?, algo en movimiento y muchos habrán sentido de que era real, ¿sí? Hoy realmente no creo que exista persona en el mundo que se pueda sorprender por eso. Lo podrá disfrutar, podrá... no estoy diciendo que no haya otras sorpresas, ¿no? El cine nos sigue sorprendiendo, pero desde otro lugar nos sorprende. Se necesita mucho hoy para sorprender, ¿no? Se tiene que dar una conjunción de cosas. Un solo efecto especial no nos sorprende, porque ya hemos visto efectos especiales de todo tipo. Entonces ya lo tomamos como algo natural, no nos sorprende. Me parece que también pasa esto con el querer saber, está bien, ¿esto es un documental o no? ¿No? Es que hoy cabe la posibilidad de que alguien pueda parecer que está haciendo un documental y en realidad no. Entonces, esta frontera que parecía tan precisa, que parecía tan
indeleble entre la realidad y la ficción ya no es tan indeleble, ya no es tan precisa. Esto en un principio puede haber despertado temor, confusión. Sin embargo, a medida que fueron pasando los años y que se instaló en muchas expresiones artísticas, en mi humilde modo de ver, creo que enriqueció, que ya no importa tanto esto, sino que lo que importa en todo caso es si te generó algo, si te transformó en algo, si te divirtió, si lo disfrutaste, si te dejó pensando, ¿sí? Algo de lo transformador, más allá de cuál es la técnica y si tomó elementos que son verídicos, que son, digamos, de archivo y elementos que son ficcionales. La tecnología hoy nos permite, ¿sí?, camuflar mucho de estas cosas. Lejos de plantearlo, yo no lo plantearía como un problema, sino que en todo caso lo plantearía como una forma distinta que también nos demanda distintas formas de vinculación con el arte, con todas las contradicciones que puede haber, ¿no? Les decía que busqué algunas líneas para ilustrar un poco de dónde viene. Yo recién les decía que esta denominación de autoficción, de escritura del yo, parece nuevo, no es nuevo, y se origina en Francia, así coinciden distintos autores, que se origina en Francia. Alguien en 1973, concretamente, Philippe Lejeune, mi francés es pésimo, después le voy a mandar también escrito, se escribe Lejeune, Lejeune sería, me parece, Lejeune o Lejeune, ok. En 1973 va a escribir el ensayo más célebre, ¿sí?, que se llamó El Pacto Autobiográfico, ¿sí? Escritor, ensayista, profesor de literatura, especializado en la autobiografía, ¿sí? Vive, ¿sí?, tiene 85 años, es contemporáneo, a eso me refiero cuando digo que vive, y ahí hace un aporte muy importante sobre esta escritura del yo, ¿sí? Y él, bueno, en ese momento, si bien no utiliza las palabras exactas, va a referirse a la autobiografía. El pacto, hay un pacto ahí. Después vamos a ir viendo de qué pacto hablará, ¿no? Lo dejaremos para futuros cafecitos. En 1973. Y también en 1977, fíjense qué cerquita, otro francés, ¿sí?, llamado Serge Dubrovsky, crítico literario, novelista también, para designar su propia novela, una novela que se llamó Fields Hijos, va a usar el término autoficción, ¿sí?, que fue una palabra, un neologismo, no existía la palabra autoficción, que en una primera instancia uno podría decir qué sentido tiene. Si voy a hablar de mí, no es ficción, ¿no? Entonces él plantea algo muy interesante en unir esa raíz auto, que es lo que habla de lo propio, y por otro lado lo ficción, ¿no?, que es algo que no es verdad. Y ahí también entonces lo que me parece interesante, como para ir pensando de a poquito, con tranquilidad, estamos en febrero, me parece interesante pensar si hoy podemos seguir definiendo ficción de la misma manera que tal vez nos preguntaban hace 20 años, hace 30 años, ¿qué es ficción? Hablando en términos literarios, ¿no?, o en términos cinematográficos. Si podemos decir
que la no ficción necesariamente habla de algo real? ¿Cómo definiríamos hoy, no? O cómo, bueno, también buscar definiciones que se han mantenido, el documental, ¿no? El documental obviamente lo dice la palabra, ¿no? Documenta algo, documenta un hecho, una historia, pero también se puede documentar una vida. Y si yo muestro tal o cual cosa y otras quedan, ¿no estaría construyendo una ficción sobre esa vida documentada? No se puede reproducir cada minuto exacto, ¿no? El documental tiene un recorte, porque es imposible. Dejaría de ser literatura, dejaría de ser cine, sería un experimento, ¿no? Científico donde registramos cada minuto. Ahora, aún así, no cambiaría dependiendo en qué lugar lo hago, ¿no? Va a haber un montón de variables que van a aportar distintas cosas. Entonces es difícil ahí, es una opinión, dice Graciela. Bueno, también se puede hacer arte sin que no haya, digamos, más que opinión, yo acá diría la subjetividad, ¿no? Es posible decir, bueno, yo soy documentalista, muestro esto y yo acá no tengo nada que ver, ¿no? Y tomo distancia. Preguntas que nos abre a revisar bibliotecas, a buscar material. Hay teóricos, teóricas que hablan sobre el asunto. Nombré a Sergei Dubrovsky, nombré a Philippe Lejeune. Y acá, en la Argentina, también tenemos exponentes que en sus novelas han hecho autoficción y en sus ensayos esa frontera difusa, ¿no? Y voy a nombrar a dos, uno ya nombré el viernes pasado en el taller presencial y empezamos a penitas a presentarla, que es Silvia Molloy, que tiene un libro muy interesante que se llama El común olvido, que ella habla, bueno, cada vez que hablamos de que alguien va a escribir su biografía, como lo querramos llamar, hay algo ahí en lo individual, ¿no? Que indefectiblemente cae en el olvido. Y ese caer en el olvido es que se pierde o ese olvido también de alguna manera va aportando a esa trama, ¿no? Y después ella habla del común olvido, ¿no? Los olvidos que una comunidad, una sociedad, ¿sí? Una época, lo que no se dice, lo que se calla. Tenemos también a Héctor Bianzotti como alguien que vamos ahí a detenernos un poquito próximamente para seguir buscando, curioseando, qué es esto de la autoficción, qué es esto de la escritura del yo. Hay un trabajo interesantísimo que también encontré en una revista de literatura, que un contenido digital que la produce en la universidad, en este caso la Universidad de Córdoba, ¿sí? Estoy hablando de una revista literaria que, bueno, estoy en los últimos minutos, no voy a seguir mucho más, pero como para ir pensando, les leo dos líneas y después ya vamos a desarrollar y también les voy a pasar el dato de la revista. Dice, el auge de las escrituras de yo ocurrió en la mitad del siglo XX, ¿sí? Pasados los 70, era lo que recién comentábamos, cuando se dio un giro lingüístico y una focalización en la persona. ¿Mm? Acá dice Luisa, ¿será por eso que en este momento hay pocas series interesantes que nos entusiasmen? Vaya a saber qué quedó ahí. Yo veo con un poquito de delay los chats. No me queda muy claro, Luisa, ahí en qué sentido estás limpiando esto, por qué estás relacionando esto. Pero bueno, tal vez ahí podés después escribirme un poquito más
A ver qué me quieres decir con esto. Surge una idea, ¿no? Entonces, de focalizar en la persona allá por los 70. Surge una idea vanguardista de la persona y simultáneamente, esto lo escribe, perdón, Eliana Piemonte, redacción de Unciencia, prosecretaria de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Córdoba. Surge una idea vanguardista de la persona y simultáneamente inicia el desarrollo tecnológico que trajo los medios de exposición, como la tecnología acá también, y cuando hablamos de tecnología no solamente hablamos del celu, ¿sí? Hablamos también de los avances, ¿sí? En la forma de vincularnos con los libros y los distintos formatos. Bien, acá dice el entenado de Saer, dice Marta Rosso. Estuvo radicado en Francia muchos años. Bien, bien. Bien, estamos ya pasaditos, son las 17:01. Esto era solamente un cafecito chiquito, cortito, como para ir ya metiéndonos en tema. Es un tema que bueno, sé que va a generar distintas opiniones y bueno, sigan buscando, yo también. Así, cuando nos encontremos el próximo miércoles, ya vamos a estar ahí con el chat a full y los que quieran escribirme en la semana a mi mail, saben que a veces me tomo mi tiempo, pero contesto. Así que bueno, gracias por acompañarme en una tarde de febrero y como siempre, repito siempre lo mismo, pero es cierto, un placer estar ahí con ustedes. Gracias a ustedes y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, chao.